Hola Val, ¿lista para hablar de paternidad hoy? Súper lista, Nora. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien y muy emocionada del tema porque es un tema que pinta para mucha discusión. Exactamente, vamos a hablar de cómo ser papás, ¿no? O cómo, bueno, más bien, vamos a rendirles un tributo a esos hombres que sí saben ser papás. Me gustaría empezar por contarte una historia, una Ujú. anécdota. Fíjate que una vez fui con mi mejor amiga a desayunar a una fondita donde se desayuna delicioso, pero haz de cuenta que son unas mesas largas y se sientan 10 personas que obviamente no se conocen. Tú llegas y te sientas donde encuentras lugar. Entonces una vez estaba yo con mi mejor amiga desayunando buenísimo y de pronto había un señor sentado y llegó otro y entonces como que lo reconoció y empezaron a platicar, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No sé qué. Cuéntame tu vida, ¿qué te casaste con fulana? Y entonces el señor le dijo, sí, 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 oye, pues se sentó a seguir platicando y las otras dos de metiches empezamos a ver la conversación. Y entonces le preguntó, ¿cuántos hijos tienes? Y, o sea, me fui para atrás, de espaldas de verdad, porque le dijo, pues creo que 6, porque tuve 2 o 3 con la fulana con la que me casé, pero luego te acuerdas esa novia que tenía yo en Hidalgo, pues tuvo 2, creo que hijas las dos, porque la verdad es que les perdí la pista y pues nunca supe qué pasó con esas niñas. Y yo decía, ¿de qué estamos hablando? ¿De te fumaste 3 cigarros o tuviste 3 hijos? O sea, no hay manera de que no sepas cuántos hijos tienes. Y creo que este ejemplo es algo que sucede muy frecuentemente en nuestro país, pero creo Sí. que la idea de esos papás que no se involucran, que abandonan, que tienen hijos y se van, ¿no? Ujú. Opaca la historia de los papás que sí le entran y que sí están ahí para sus hijos y que sí se involucran. Eh, no sé, ¿tú cómo ves esto? ¿Cómo ves esta historia? ¿Cómo ves esto? Pues creo que fue una historia que también te llegó en el punto o escucho que dices, ¿cómo es posible que no se dé cuenta o que no sepa? Bueno, pues es que también partimos de una sociedad en donde suele pasar y pareciera que esto es normal, ¿sabes? Pero en realidad no es normal. Hemos normalizado que las mujeres se queden a cargo de estas familias. Sin embargo, creo que también opaca, como lo acabas de decir, a todos aquellos hombres que sí están ejerciendo y que asumen este rol, pero también lo hacen con amor, que a lo mejor nadie les ha enseñado cómo ser papás, pero lo van desarrollando con el tiempo. Y vemos casos en donde los papás llevan o traen a los niños, los llevan al doctor, no sé, están muy involucrados en las cuestiones académicas de sus hijos. Y entonces esto nos hace pensar o nos haría replantearnos de, wow, qué excelente padre, ¿no? O cómo me gustaría, o qué tipo de familia es la que tiene como para que se permita esto. Y yo creo que también tenemos nosotros que empezar a replantear que así como las familias van evolucionando, dejemos de encasillar y permitamos también y hay que abrir como estas perspectivas de cómo cada uno va ejerciendo la parentalidad. Exactamente. Y de aquí me encantaría preguntarte, ¿cómo crees tú que los hombres aprenden a ser papás, no? Porque hay una cosa donde vemos papás que genéticamente son papás, ¿no? Que los hijos tienen la carga genética de ese papá y que sin embargo son papás que no saben tejer esa relación, que no saben crear ese vínculo con sus hijos. Y por el contrario, vemos papás que genéticamente no tienen nada que ver con los hijos y sin embargo son auténticos papás que se han encargado de crear un vínculo sólido y fuerte con esos muchachos o con esos hijos o con esas hijas. Yo le doy un aplauso a cualquiera de los dos, al que sale de él y al que asume la paternidad, ¿no? Y porque también eso nos pasa a las mujeres, no necesariamente tienen que salir de nosotros los niños como para asumir esos roles. Entonces, me parece que esto que acabas de decir es algo bien importante y que quiero que nos vayamos de la mano, a lo mejor un poquito suavecito, de a qué nos referimos como que no es excluyente. Y es a lo que decía anteriormente. ¿Cómo es que algunos hombres sí logran ejercer su paternidad? ¿Qué es lo que influye ahí atrás? ¿Cómo es que son más cálidos? ¿Cómo es que han aprendido pues a también ejercer como este derecho, ¿no? De decidir, quiero formar una familia, me muero de ganas por tener un hijo, y tú me preguntas, ¿qué hay ahí? Yo diría que también estamos constituidos por la familia, la sociedad, el contexto, y a nivel, me gustaría como de los hombres, ¿tú qué piensas?
pero sí creo que es como un poco, un discurso un poco contradictorio. Porque si bien quien cría, estamos diciendo, quien cría a los hijos, mayormente son las mujeres, los educamos para ser mayormente como las mujeres, calidez, etcétera, ¿no? Muchas cosas, muchos valores. Sin embargo, a lo largo del tiempo, pues también los hombres están permeados por una masculinidad y estereotipos y etiquetas que nuevamente como que tienen que desaprender ese tipo de calidez y enseñanzas porque no entran entonces en esta masculinidad. ¿A qué te suena esto? Justo, así, ¿de dónde, o sea, de dónde se aprenden esas masculinidades y de dónde se aprende a ser papá, ¿no? Hay como un tema a nivel cultural en Latinoamérica en general, en México, mucho más cargado, ¿no? Por ejemplo, que no hay una regla clara de cómo ser, no solamente papá, de cómo ser hombre, ¿no? Y creo que esta línea nos lleva exactamente a este lugar que tú decías. En México hay muchos hogares en donde las que crían y las que se hacen cargo, no nada más de la crianza, sino económicamente son las mujeres, hogares monoparentales, donde a veces, ¿no? Se apoyan en las abuelas, son puras mujeres las que crían. Yo me acuerdo específicamente un consultante que alguna vez llegó, en donde él era un adolescente y la mamá estaba aterrada de que el hijo estuviera expuesto a la violencia del lugar en donde vivían. Vivían en un lugar donde había mucha violencia, muchas pandillas, mucha droga, muchas cosas que ella tenía mucho miedo que su hijo se acercara a eso. Y a la vez decía, quiero que sea hombre, no quiero que sepa pelear, quiero que, como que las mismas mujeres fomentáramos esta violencia y para ser hombre tienes que ser todas estas cosas que yo no soy, ¿no? Todos estos puntos sumamente pasados de moda de lloras como niña o gritas como niña o corres como niña, ¿no? Entonces es como tú eres niño, tienes que hacer todo lo contrario a lo que hacen las mujeres. ¿Y dónde encaja entonces el ser papá? ¿Cómo tengo que ser distinto a las mujeres y ser papá? Nada más siendo proveedor, nada más dando mi chequecito al mes o a la semana o depositándole para el gasto a la mujer, o tengo que hacer un vínculo con mis hijos. ¿Quién está encargado de esa relación? ¿Cuántas veces como mujeres no nos ponemos como puente, ¿no? Oye, pues tu hijo reprobó matemáticas. Oye, pues dice tu papá que si sigues reprobando matemáticas no te va a llevar al cine el domingo. Siempre el puente y nunca impulsarlos a ellos, apoyar, porque muchas veces ellos tienen la iniciativa de decir yo quiero tener una relación con mis hijos y tú eso, yo sé que eso lo vas a comentar padrísimo, cómo no los dejamos, cómo como mujeres los mantenemos como aquí suavecito y bajito, ¿no? Sí, fíjate que en el video anterior hablábamos justo de cómo soltar, aprender a soltar estas actividades que de pronto no le tocan, no son excluyentes de las mujeres, pero eh, es real que pasa que también cuando los hombres se quieren involucrar en estas tareas o empiezan, a ver, no, eso no te toca a ti, le toca a las mujeres, ¿no? Sin embargo, también creo que hay un esfuerzo por ellos, ya sea entrarle a las cosas de la cocina, a cuidar a sus hijos, y pareciera que el discurso inicial es, quítate, tú no puedes, y el mensaje oculto es, de verdad, no te sale. Sin embargo, si ya escucharon ellos esto de, quítate, tú no puedes, entonces más bien se van cuestionando y decir, bueno, tienes razón, a ti te sale mejor que a mí. Y entonces el día de mañana se convierte en un mensaje bastante contradictorio, porque nosotros nos quejamos de que no intervengan y no es que no hayan intervenido, es que tal vez no los dejamos y cuando lo hicieron lo descalificamos y entonces hay un porqué, ¿no? Te dejan hacer las cosas y después a la larga pues vienen estos discursos de nunca me ayudan, yo lo tengo que hacer todo, etcétera, etcétera. Y puede haber estas historias y puede ser desde el inicio que nunca aprendieron a entrarle a estas actividades, ¿no? Y decir, es meramente, eso te toca a ti. Y como tú dices, creo que también hay muchas familias en donde los hombres están como capacitados o entrenados a ser los proveedores culturalmente, ¿no? En nuestra sociedad, por lo menos, sí se espera eso, que el hombre sea el proveedor. Sin embargo, también, como decía al principio, esta evolución de las familias, pues ha dado pie a que hay muchas mujeres que salen a trabajar y muchos hombres que se están quedando en la casa. Y eso cuartea muchísimas creencias, mitos, ¿no? De lo que significa tener que ser una familia o ser padres.
Exactamente. Justo hablamos de paternidad complementaria, ¿no? No es excluyente, no yo hago cosas de mamá, tú haces cosas de papá, porque en la realidad es así, la realidad trabajas como equipo y unas cosas las haces tú y otras cosas las hace el papá de tus hijos y se va como complementando, aunque culturalmente creemos que yo estoy hecha nada más para hacer de comer y lavar ropa y él nada más para traer el dinero a la casa, la realidad nos dice cosas muy diferentes. Y yo creo que este espacio me gustaría así que fuera como un tributo a esos papás que se han salido de esa norma, que han ido en contra de lo que la cultura les ha inculcado por años y que son excelentes papás, ¿no? Yo conozco papás que me enorgullezco muchísimo de conocer. Tengo el caso, por ejemplo, de un chavo que el otro día iba a venir a mi casa a cortarles el pelo a mis hijos. Me habló y me dijo, no voy a poder porque tengo que recoger, la escuela de mi hija se atrasó. Para mí eso fue muy importante porque yo dije, qué padre, que, o sea, que tengas como papá, decir, pues voy a posponer una cita de trabajo porque lo importante aquí es ahorita acompañar a mi hija en este momento, por ejemplo, de escuela en línea, ¿no? Y mi agenda va a girar en torno a lo que mi hija necesite. Y eso me pareció extraordinario. Tengo otro caso muy cercano de un papá al cual admiro muchísimo, que desde la primera vez me da muchísima risa cuando su hijo tenía como 2 o 3 años, o sea, él cuenta que se fue a tomar un tehuacán en ayunas y se fue al seguro para que le dieran incapacidad, porque se quería quedar esa mañana con su hijo para disfrutar los juguetes, ¿no? Y entonces te das cuenta de que son papás que desde que tenía 2 años va tejiendo la parentalidad, y en específico este papá que yo te estoy contando, después en secundaria se sentaba a leerle los apuntes de biología y ayudarle a estudiar para que pasara. Y es el mismo papá que no deja que su hijo se regrese en Uber, sino que está allá fuera de la fiesta para recogerlo. Y es el mismo papá, ¿no? Que te dice, el fin de semana voy a estar con mi hijo, no le contesto el teléfono a nadie ni nada porque ese fin de semana es para mi hijo. Y como él, hay muchos papás que le entran completo a decir, a ver, a mí todas las mañanas, no vive mi hijo conmigo porque nos separamos, pero todas las mañanas yo le hablo y le pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo dormiste? Estoy presente, busco las maneras de acercarme a él. No es la distancia, hay mil pretextos y no, es voluntad y es ganas de armar ese vínculo, de tejerlo y de dejarte llevar. Claro, fíjate que ahorita que estás diciendo esto, me viene una frase como muy simbólica que ocupamos mucho en consultorio, es elige tus batallas. No quiere decir que este papá que comentas, que no tiene otras cosas, actividades que hacer, pero a lo mejor está eligiendo, ¿no? Darle prioridad a su hija. No sé en cuánto conviva, no sé si está a cargo de la niña, pero sí está eligiendo el vínculo, yo quiero hacerlo porque a lo mejor no desconozco la historia si a él le tocó tener un padre como él o él quiere ser un padre diferente de lo que le tocó, pero esas son las historias y son creo que no sé, como aplausos que me gustaría darles porque independientemente si el vínculo pareja se acabó, pensando en las separaciones o en los divorcios, te separas de la pareja, pero no te separas de los hijos. Y también a veces caemos en estas trampas de, bueno, para darle la torre mi expareja, pues se va implícito los niños. O también, pues hacemos alianzas contra el otro, ¿no? Como ponte de mi lado. A lo mejor no les decimos ponte a mi lado, pero sí hacemos actitudes o tomamos como ciertas palabras y que dejamos en medio a los niños. Y entonces, pues los niños son los más afectados, no solamente a nivel pareja, sino también a nivel hijos. Y creo que algo de lo que decíamos también era, es imposible como separar el nivel de pareja con la parentalidad. O sea, va súper permeada desde el primer momento, ¿no? Y creo que esto que dices de estos papás solteros, en caso de aquellos que los hay, también hemos visto que hay muchos que empiezan a decir, a levantar la mano y decir, necesito atención terapéutica, a lo mejor no puedo con todo, ¿no? O sea, voy a cursos, quiero investigar más, me meto a ver cuestiones como esto del desarrollo, crecimiento, o sea, están muy preocupados por aprender a ser mejores padres y no quiere decir que ya lo tenían ahí en la genética, el chip de usted va a ser un excelente padre, pues no, la verdad es que ni hombres ni mujeres.
¿no? Claro, son cosas que se construyen, ¿no? Y que es Ujú. muchas veces como terapeutas es un placer ver esta construcción de estos vínculos, de estos papás que están tan involucrados, ¿no? Que si la hija necesita terapia, ellos van a terapia y si la mamá no tiene tiempo, no importa porque ellos se hacen cargo, ¿no? Esos papás que te llevan al ballet, esos papás que no se pierden un evento en la escuela, esos papás que están de todas las maneras que pueden estar, porque o sea, que se adecúan a cada caso específico, ¿no? No esperan que las cosas pasen como culturalmente se espera, sino que trabajan por crear su forma específica y su forma personal de paternar. Y que como siempre hemos dicho aquí, no hay ni una forma buena ni una forma mala de ser papá. Cada quien tiene la forma que aprende, con la que puede, pero es admirable esos papás que trabajan en esa relación porque esperan algo mucho mejor de lo que ellos tuvieron o algo mucho mejor de lo que ellos habían pensado para sus hijos. Ujú. Sí, totalmente de Pues, acuerdo, coincido contigo. Y pues la intención de este video pues también es eso, agradecer, darle voz a esos papás que sin duda hacen lo que hacen, o sea, hacen maravillas con lo que tienen y lo que pueden, porque creo que de pronto también nos inclinamos más a este tema de las mujeres, sí, pero también el día de hoy hay hombres que están peleando por querer tener un vínculo con sus hijos, por querer hacer muchísimas cosas, te digo, buscando recursos o no es necesario gastar, esto siempre lo digo, no es necesario que inviertas en un Xbox o en un celular de tantos miles de pesos, ¿no? Para que tu hijo te quiera, ¿no? O sea, los niños o los adolescentes no te piden eso, te piden, volteame a ver, mírame, yo también soy importante, yo también necesito tiempo y a lo mejor no te lo dicen así textualmente, pero las actitudes o las palabras, pues es lo que el día de mañana recuerdan. Yo me acuerdo cuando tú estabas ahí, me llevabas al parque o me leías o me dormía, ¿no? Mientras tú trabajabas o me llevaste a ver la película tal, o cuántas veces no te ponen una canción, incluso pues le entras, ¿no? También a esto de claro, seguir su complicidad. Y ese es el vínculo que creo que hoy queremos rescatar, aquellos papás que pues se la juegan y se la juegan bastante bien. exactamente. Y pues me encantaría dejarles a todos esos papás esta reflexión de, pues nada más, o sea, para preguntarles, ¿verdad? ¿Eres solo proveedor o si vas tejiendo vínculos? ¿Te late que se Mm, las dejamos de tarea a los papás? está muy interesante a ver qué nos dicen. Perfecto. Val, me encantó hablar contigo como siempre. ¿Te late si nos vemos la semana que entra? De acuerdísimo, igualmente, Nora, es un placer poder platicar de esto que tanto nos eh, mueve en consultorios y que también podemos pasar este tipo de información a las personas que a lo mejor todavía no quieren o no pueden tener acceso a esta atención de salud mental. Así es, pues abrazo inmenso para todos esos papás maravillosos que conocemos. Fue un placer compartir con ustedes como siempre. Yo soy Nora Solís, soy psicoterapeuta familiar. Valeria Zempalteca, terapeuta familiar. Fue un placer, como siempre. Nos vemos el siguiente jueves. Porfa, déjenos aquí abajo sus comentarios, suscríbanse en YouTube, mándenos mensajito. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en todos lados. Por favor, síganos, mándenos ideas. Si quieren hablar de algún tema específico, díganos y con muchísimo gusto los vamos a escuchar. Si tienen dudas, cualquier cosa, estamos ahí para ayudarlos. Fue un placer, como siempre. Bye, Igualmente, bye. bye.